¿qué tal amigos? Soy Leonardo Méndez y me acompaña Cristina y Sebastián. Les queremos compartir una información a propósito de todo lo que estamos viviendo como país. Como Reinventarse Consultores, como equipo, queremos compartir desde lo que sabemos y aportar de alguna manera frente a todas estas circunstancias y hechos que se están presentando a nivel nacional. La idea de esto es poder entregarles una información, un recurso informativo que les pueda brindar a ustedes un análisis y una reflexión pues desde donde están ubicados, y también poder mirar las limitaciones y responsabilidades del Estado frente a la protesta social pacífica. También queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y compartan este contenido que ha sido creado especialmente para toda la comunidad en general. Queremos que lo vean la Policía Nacional, queremos que lo vea toda la comunidad, queremos que lo vean los empresarios, los emprendedores, los líderes sociales y todos los que están involucrados en este momento que vive el país. Así es, Sebas, y me parece importante que a propósito de la coyuntura entendamos que llevamos casi un mes de protestas sociales, muchas personas heridas, daños en la infraestructura pública, privada, muchas marchas pacíficas que han terminado bien, otras tantos en un porcentaje realmente menor que han terminado en disturbios. Lamentablemente también hemos visto las acciones de la fuerza pública, en algunos casos sobrepasando esos límites permitidos. Hemos identificado también cómo algunos manifestantes han sobrepasado también los límites propios. Hay cierta inconformidad de la ciudadanía y también algunas personas que aprueban la protesta social pacífica. Tenemos muchos videos, muchos casos en todo el país y hay una confusión sobre los conceptos, sobre lo que está permitido. Esta tarde, pensando en cómo organizábamos esta información, yo decía, creo que el primer punto que tenemos que hablarle a las personas es ¿por qué nacen los derechos? Los derechos no siempre han existido. La forma en que tenemos hoy el gobierno, la organización administrativa, la manera en que nos organizamos como sociedad no siempre ha existido. Y eso ha tenido una evolución. Los derechos que hoy tenemos en otra época, en otra generación, no existían. ¿Qué llevó a los gobiernos, a las cortes internacionales, a la Organización Internacional de Estados, a incluir esos derechos en esas normas, en esas constituciones? Precisamente las situaciones de violencia que se presentaron en el pasado, cuando determinado grupo de personas violentaban la dignidad y el derecho de otras personas. Entonces se empieza a normativizar los derechos y se empieza a normativizar la función, la organización del Estado, de los gobiernos. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque la razón de fondo, además de que esto sea un tema de evolución, la razón de fondo de que existan las normas es precisamente para que un ciudadano no sobrepase el derecho del otro, no violente al otro y se proteja como derecho fundamental por encima de todo la vida de las personas, de los seres humanos, su entorno, su familia, sus bienes. Entonces los derechos existen hoy como parte de una evolución de nosotros los seres humanos y de la sociedad, y cumplirlos es importante para mantener un escenario de convivencia, un escenario de armonía. Entonces yo quiero empezar por allí porque parte de lo que vamos a hablar ahorita, Cris y Sebas, tiene que ver con esas normas internacionales y las normas nacionales que están relacionados con esto que llamamos protesta social pacífica. Y es importante que ustedes se conecten con este tema porque vamos a hablar tanto de las recomendaciones que se hacen a los ciudadanos y a la sociedad en general, como las obligaciones del Estado. De acuerdo, Leo, y me parece que podemos empezar por lo más básico, que es saber qué significa la protesta social pacífica. Y aquí el Comité Interamericano de Derechos Humanos nos dice, y voy a leerlo, que es un medio legítimo para la reivindicación de derechos de cualquier índole y que se encuentran constitucional y legalmente protegidas. El derecho a la protesta social pacífica se ha entendido como un conjunto de derechos fundamentales que se expresan en tres elementos que son la asociación o reunión pacífica, la libertad de expresión y las huelgas. Así es, Sebastián, y quiero agregar que a nivel internacional los estados deben cumplir con dos obligaciones fundamentales. La primera
la abstención, y la segunda, que tiene que ver con las garantías. La abstención hace referencia a las limitaciones que tiene el Estado frente al uso de la fuerza pública. Esto quiere decir que tiene que darle prioridad a otras alternativas como el diálogo, el contacto directo, el escuchar antes del uso de la fuerza pública. La obligación de garantía hace referencia a que los estados y las autoridades deben tener todas las acciones suficientes con el fin de asegurar la protección de todos estos derechos que hemos mencionado. Y además, estas dos obligaciones son importantes que los estados puedan cumplirlas. En los casos en los que no lo hace, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que estamos cayendo entonces los estados sobre una violencia generalizada. Y esto lleva como consecuencia la vulneración de derechos como la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas de los manifestantes. Para el derecho internacional hay una presunción de ejecución pacífica de cada una de estas actividades de manifestación, de expresión, y por esa razón aclara que protegen todas las manifestaciones, toda protesta social que sea pacífica. Cuando hablamos de derechos de asociación en términos internacionales, nos referimos a tres elementos. El primero es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el artículo 20, que protege la libertad de reunión, asociación pacífica y de igual forma contempla que ningún ser humano puede ser obligado a participar en algún tipo de gremio o sociedad. En segundo lugar, Sebastián, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta declaración se hizo en 1948 y fue justo después de la Revolución Francesa. En su artículo 21 establece que las personas tienen derecho a asociarse, bien sea en manifestación pública o asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole. Para finalizar, en cuanto a los derechos de asociación, tenemos el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y dice: se reconoce el derecho de la reunión pacífica y el ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional y de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud y la moral pública o los derechos y libertades de los demás. En cuanto a la libertad de expresión, los estados deben fomentar la no estigmatización de las personas que participan de las manifestaciones o que realizan actividades de libre expresión. Cuando hablamos de libre expresión estamos hablando de lo que escriben, de los murales, de las pinturas, de los bailes, de las manifestaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo derecho tiene un límite, no hay derechos absolutos. Es por esta razón que la libertad de expresión no puede ir en contra del buen nombre, de la reputación, de la seguridad nacional o del orden público. Es decir, la libertad de expresión no debe fomentar de alguna manera cualquier tipo de violencia. Con relación al derecho a la huelga, la OIT, que es un organismo internacional, el Organismo Internacional del Trabajo, ha establecido lo siguiente: la huelga se ha entendido como un instrumento legítimo con el que cuentan los trabajadores para la defensa de sus intereses económicos, sociales, incluso políticos, sin que ello represente posibles consecuencias adversas en su situación laboral. Acá yo quiero de pronto resumir ya hasta este punto y poder identificar que todos estos derechos son derechos fundamentales, pero no absolutos, lo que quiere decir que tienen limitaciones, que tienen restricciones, que tienen hasta un punto donde pueda llegar. Y aquí quiero abrir el espacio para empezar a hablar sobre el marco normativo nacional. Perfecto. A nivel nacional, y a propósito de la huelga, ¿cierto? Vamos a arrancar por ahí. A nivel nacional se establece lo siguiente. En el artículo 56 de la Constitución Política dice: se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Entonces, lo que acaba de decir Cristina, esto es muy importante que todos lo entendamos, y es que los derechos no son absolutos. Es decir, para yo tener la garantía de un derecho, debo entender que tengo unos límites. En el caso de la huelga, se puede realizar huelga bajo los parámetros que ya establece, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo,
siempre y cuando no se hagan en los servicios públicos esenciales. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? La Corte Constitucional en la sentencia C075 del 97 establece lo siguiente. La Corte ha sido enfática en establecer que si bien el derecho a la huelga fue un objeto de mayor protección por la Constitución del 91, en la Carta Política ningún derecho es absoluto, pues está limitado por el desarrollo de otro derecho. Como sucede en este caso con el interés general derivado de la prestación de un servicio público esencial, en virtud del principio de proporcionalidad constitucional. En el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 430, dice lo siguiente: provisión de huelga en los servicios públicos, que hace relación a todo tipo de actividad realizada directa o indirectamente por alguna entidad del Estado o personas privadas, que buscan satisfacer necesidades de intereses generales en forma regular y continua. Esta provisión, según lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C473 del 94, opera únicamente cuando se trata de un servicio público esencial, es decir, que el objeto o naturaleza de utilidad pública contribuye de forma directa a la protección de bienes o libertades fundamentales. Por ejemplo, los servicios que prestan las ramas del poder público, la educación, el transporte público, la banca central, establecimientos sanitarios, de asistencia social, de higiene, entre muchos otros. Desde la perspectiva constitucional, el derecho a la protesta social se encuentra consagrado en 3 artículos en la Constitución Política. El artículo 37 dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se limita el ejercicio de este derecho. En el artículo 38 se garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. Y el artículo 107 se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o retirarse, y también se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. Ya que quiero compartirles nuevamente que dentro de toda la información que les hemos mostrado hay un común denominador, una condición de la protesta, y es que debe ser pacífica. Y esto es bien importante porque dentro de las limitaciones y dentro de las restricciones que ya hemos leído, hay ese carácter pacífico es el que me permite a mí ejercer el derecho a la protesta social sin afectar, dañar, vulnerar el derecho fundamental de las otras personas. Ahora quiero compartirles unas obligaciones, unas exigencias para poder desarrollar estas protestas sociales pacíficas. Y una vez que puedan ser notificadas de una manera ágil y rápida, y esto va a permitir que los estados y las autoridades puedan desarrollar estrategias y herramientas para poder proteger los derechos de quienes están manifestando, pero quienes no están manifestando igualmente. Adicionalmente, la Corte Constitucional reitera en su sentencia C742 de 2012 y recalca que no se requiere de un permiso para ejercer el derecho a la protesta. Se trata más bien de una notificación o deber de información a las autoridades sobre su realización. Y nuevamente aquí tenemos que aclarar, no es una obligación, no es una condición estricta, es un procedimiento que nos va a permitir que las autoridades generen planes y tratamientos especiales para la protección de los derechos de quienes están nuevamente en las marchas y quienes no están en ella. Entonces, ¿qué pasa cuando estas manifestaciones se generan de manera espontánea? Sí, en esos casos que puede pasar que no hubo comunicación previa o se hace de manera espontánea, las autoridades tienen que acercarse a los manifestantes, a quien la organiza, a los líderes, y procurar por todos los medios facilitar este derecho de las personas, pero en el marco de la regulación que existe a nivel internacional y a nivel nacional. Es decir, que la actividad no sobrepase, no supere, o no vaya en contra de esa normatividad que existe. Ahora bien, vamos a tocar unos temas que tienen que ver con los límites de esta protesta social pacífica en Colombia, y Seba nos va a compartir algunos datos importantes.
Hay 4 ramas del derecho entonces que tienen incidencia en el desarrollo y la creación de límites de la protesta social pacífica. El derecho penal, el derecho policivo, el derecho administrativo y el derecho laboral. En el caso del derecho penal, los delitos que principalmente pueden aplicarse son: 1. La perturbación en servicios de transporte público, colectivo o oficial. El segundo, la obstrucción de vías que afecten el orden público, contemplado en el mismo artículo. Y las sazonadas. Esto se trata, en otras palabras, de delitos que lesionan un bien jurídico colectivo, lo que implica que las conductas descritas afectan la convivencia ciudadana, la paz pública y los intereses legítimos de los ciudadanos como un conglomerado social. Pero es importante que los ciudadanos entendamos que tenemos unas limitaciones y cuando sobrepasamos esas limitaciones podríamos estar incumpliendo normas de carácter penal, administrativo, policial, entre ellas las que ya mencionó Sebas. Es tan importante mi derecho a la protesta social como el derecho del empresario de hacer empresa, como el derecho del trabajador de ir a su trabajo, como el derecho de las personas de movilizarse. Es igual de importante, y en el caso de las autoridades, en el caso de los gobiernos, tienen que garantizar todos los derechos. Ahora, la Corte Constitucional, con relación a lo que tiene que ver con el bloqueo de vías, con lo que tiene que ver con la perturbación en las vías públicas o la obstrucción en las vías públicas, ha dicho en su sentencia C-742 del 2012 que para que se entienda como una obstrucción a las vías públicas que afecten el orden público, no basta con una simple obstrucción, sino que debe poner en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros. También recalcó que no se requiere de un permiso para ejercer el derecho a la protesta, como ya nos lo mencionaba Cristina, y se trata más bien de una notificación, debe de informarse a las autoridades. Se destaca también la Directiva 008 del 2016, por medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a los delitos en los que se puede incurrir en el curso de una protesta social. La directiva también recalca la protección constitucional de la protesta pacífica, por lo que solo podrán ser judicializadas conductas violentas que se desarrollen en el marco de este derecho, como el daño en el bien ajeno, el incendio, el disparo de arma de fuego contra vehículo, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas y la violencia contra el servidor público. Nadie puede ser judicializado por los hechos violentos que se dieron en una protesta en la que él participó, si no tuvo parte de esos hechos violentos. En el caso de la huelga se debe tener en cuenta las limitaciones ya mencionadas frente al tema de los servicios públicos. Entonces, hasta aquí, amigos, podemos entender cuáles son los derechos, cómo nos los pueden proteger, qué pasa cuando yo cometo alguna falta. Por tanto, mis queridos amigos, es importante que las personas que participan en una manifestación, en una protesta social, tengan en cuenta estos elementos para que entendamos qué es legal y qué es ilegal. Sí, y mira que ahí, ya que estás hablando de eso, hay otra parte, no solamente de quienes están en la protesta, sino del uso de la fuerza de las autoridades. Entonces vamos a ver el uso de la fuerza de las autoridades en el marco de la protesta social. Y aquí las entidades internacionales, la comunidad internacional y los estados nos señalan que debe haber una creación de unos códigos de conducta vinculantes y de adopción de principios sobre el uso de la fuerza, basándose que en el ejercicio del derecho de la protesta social no vaya a vulnerar derechos como el derecho a la vida, como la seguridad y la dignidad humana. Entonces, ahí menciona 4 requisitos que son necesarios para legitimar ese uso de la fuerza. El primero nos dice que exista un fundamento jurídico suficiente, es decir, que la facultad de hacer uso de la fuerza debe estar suficientemente regulado en la legislación nacional y tenga un objetivo jurídicamente legítimo. El segundo, que haya la necesidad, la cual sirve para determinar si debe emplearse la fuerza y, en caso afirmativo, en qué proporción, que exista la necesidad y en qué proporción la debo hacer. El tercero, que haya una proporcionalidad,
que determine si hay equilibrio entre los beneficios del uso de la fuerza y las posibles consecuencias y daños causados por el exceso o por la violencia o por la afectación de estos derechos, otros que están presentes en todos los seres humanos. Y la última, la rendición de cuentas, que los estados, que las autoridades encargadas puedan informar acerca del desempeño de sus funciones y su respeto al marco legal. Ok, vamos a leer la declaración de la Alta Comisionada contenido en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 29 de enero del 2014, y señala: exigir garantías de no represalias o criminalización de personas por ser organizadores o partícipes en las protestas sociales. Necesidad de incorporar disposiciones que permitan escenarios de diálogo abierto e incluyente. La creación de mecanismos accesibles para la presentación de denuncias sobre violaciones de derechos humanos. La utilización y control de nuevas tecnologías de la información. Bien, ya que hablamos del marco internacional del uso de la fuerza, ahora vamos a mirar el marco nacional del uso de la fuerza policiva, que comprende principalmente el Código de Policía y la Ley 1801 de 2016. En el artículo 56 se habla de la actuación de la fuerza pública en las movilizaciones terrestres. De este artículo se deducen las siguientes reglas, que son: la intervención de la fuerza pública debe darse para proteger los derechos tanto de las personas que intervienen en la protesta como de cualquier otra que se vea afectada con ella. Y el uso de la fuerza debe ser excepcional y procede como último recurso para evitar afectaciones mayores a derechos de terceros. Esto es especialmente aplicable cuando se trata de escuadrones antimotines, que específicamente para el caso de Colombia es el SMAT. Tenemos otras 4 más. La primera sería: los miembros de la fuerza pública deben estar debidamente identificados. La siguiente: la ubicación de los miembros de la fuerza pública en las movilizaciones deben permitir que actúen de manera oportuna, pero sin obstaculizar el derecho a la protesta, lo que incluye provocaciones innecesarias. La intervención de la fuerza pública está regida bajo el principio de proporcionalidad. Y la última, que existe una prohibición de la participación de las Fuerzas Armadas para el control, contención o garantía de la protesta social. En el artículo 57 de esta misma ley establece todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las movilizaciones, el cual contempla que los alcaldes, con el apoyo de los funcionarios de los entes de control, encargados de velar por la protección de los derechos humanos, acompañen el ejercicio del derecho a la movilización pacífica. La resolución 1190 de 2018, que es del Ministerio del Interior, es una guía metodológica que no modifica ninguna disposición normativa que hemos hablado en lo internacional y en lo nacional. De esta resolución podemos resaltar la creación de unas instancias de coordinación, de comunicación, de seguimiento que se crearon a partir de esta norma, como lo es la mesa de seguimiento, el puesto de mando unificado, el famoso PMU, las comisiones de verificación de la sociedad civil. Es por esta razón que hoy en día encontramos algunos funcionarios con unos chalecos especiales en las movilizaciones. Encontramos que existen estas mesas de seguimiento, estos puestos de mando unificado, y es muy importante que tanto los funcionarios públicos, los organismos de control y los propios manifestantes, los coordinadores, los líderes de esto, estén enterados de esta norma y la utilicen, porque en la medida que haya una coordinación entre la autoridad, la policía, las personas que realicen las manifestaciones, se puede proteger lo que es una manifestación pacífica. Bueno, chicos, y ya para concluir esta información que les estamos dando, tenemos unas cosas bien interesantes con las que ustedes pueden seguir reflexionando y analizando. La primera, el derecho fundamental que debe ser protegido en cualquier escenario, sin importar el nivel de inconformidad que tengo, sin importar cómo estoy leyendo la realidad social o la realidad política de mi país, sin importar las circunstancias, sin importar si algunas de estas reglamentaciones se incumplen por alguna de las partes, es el derecho a la vida, el respeto por la vida humana. La segunda conclusión es las ventajas que tiene respetar el derecho de los otros.
Esto nos va a permitir crear un ambiente de armonía en el que todos podamos, en el que todos podamos participar o no participar si es el caso. Tiene muchísimas ventajas, como por ejemplo que haya respaldo frente a la manifestación, que las personas se sientan parte de, que las personas sientan que aunque unas están protestando, hay una manifestación, las otras pueden seguir con su vida diaria, y eso no está mal, que las personas disfruten sus derechos, seguramente apoyarán de otras maneras, y eso va a generar una suficiente legitimidad del proceso. Una tercera conclusión de esta noche es que se respeten los derechos, tanto quienes ejercen su derecho en la protesta como quienes deciden ejercer su derecho a no hacerlo y a no participar. Ambos actores están en igualdad de condiciones. Sí, y hay otro elemento muy importante que hay que reflexionar con más detalle, y es que la protesta social debe ser pacífica. Esta es una condición e incluso es una limitación, pero esta característica es la que nos va a permitir que la protesta sea legítima, es decir, que gane valor en vez de negarlo. Hay muchísimas ventajas de que la protesta social sea pacífica. La que menciona Cris de la legitimidad, que tiene relación con lo que ella mencionaba de que las demás personas, aunque no participen, la apoyen si tienen unas causas que generan esa conexión con quienes están por fuera de la protesta. Todo lo contrario, si no hay esa conexión y si además se vuelve violenta y restringe derechos de los demás o violenta derechos de los demás, lo que va a generar es una acción por parte de los ciudadanos en contra de quienes protestan o en contra de sus acciones. También hay otra ventaja de que sea pacífica, y es que va a generar mayor posibilidad de que se concentren en el diálogo y no en las consecuencias de la marcha, si llega a ser violenta. Entonces muchas veces la finalidad de un proceso, de una manifestación, se va cambiando en el camino por las circunstancias en las que se presenta. También hay otra ventaja dentro de todo esto, y es que en la medida que la protesta se mantiene pacífica, se protege el derecho a la integridad de las personas, ¿sí? A la vida, porque dentro de la protesta hay diferentes actores, pueden haber niños, pueden haber jóvenes, pueden haber menores de edad, y todos estos pues merecen ese cuidado de parte de todos los actores que participan. Y la otra es que se va a facilitar la interlocución entre los actores que estén presentes, entre los participantes de las protestas y las autoridades, que finalmente es a donde queremos llegar. Y hablando de estas ventajas también, y de lo que acaba de decir Cristina sobre el fortalecimiento de la interlocución, tenemos que pensar, los invito a pensar a cada uno de los que ven este video, y es, ¿la finalidad será quemar país? La finalidad será cerrar vías por mucho tiempo, desabastecer a la comunidad. Estamos en un tiempo bastante sensible donde muchos microempresarios, pequeñas, medianas empresas están cerrando por la pandemia, por la ausencia en ayudas, podemos decirlo también. Y esto está agravando la situación de muchas otras empresas. Y quiero darles un dato, tal vez más del 80, el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas, medianas y microempresas. Entonces estamos hablando que las grandes empresas seguramente van a poder soportar cualquier situación de bloqueo y demás. Van a tener pérdidas, pero seguramente van a soportarlas. Pero finalmente la mayor cantidad de afectados son personas que les ha costado mucho trabajo abrir, mantener una empresa y con ellos muchísimos empleos. Y esa no es la finalidad. Entonces los invitamos a reflexionar sobre cuál es la finalidad real, porque muchas personas a partir de esa inconformidad que tienen tal vez pierden el foco y pueden estarse concentrando en cerrar una vía y mantenerla cerrada como la finalidad de la manifestación, y no es esa la finalidad. Hay otra que es bastante importante, y es el llamado a la responsabilidad de las partes, tanto de la protesta social como de las autoridades, y aquí es donde es importante que las dos puedan comunicarse para generar toda la logística necesaria para que la protesta social pacífica no vaya a acarrear consecuencias y afectaciones a toda la comunidad en general.
Entonces aquí debe haber un canal de comunicación donde puedan coordinar entre las autoridades y quienes están organizando las protestas, las manifestaciones, para que puedan generar todo un plan en el que se pueda desarrollar esta protesta, este derecho, que lo pueda ejercer, pero con unas condiciones y con unas responsabilidades y con unas limitaciones claras. Sí, cuando hablamos de responsabilidades también estamos hablando de la importancia que el policía, que el alcalde, que el presidente de la República, sus ministros, que los líderes sociales, quienes están convocando, que el joven del barrio, que el joven de la ciudad, de la zona rural, que está participando de esto, conozca esta información, la lea y actúe desde la responsabilidad, actúe desde la legalidad, actúe desde entender que si alguna de las partes no es responsable con su función, que las acabamos de leer, que las acabaron de ver en este video, puede estar colocando en riesgo la vida de una persona, que es irreparable. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando también de esa coordinación que menciona Cristina para que todo salga bien, pero además de que a nivel individual actuemos bajo lo que las reglas del juego nos establecen para que todo salga bien. Hay una parte importante y es darle un privilegio especial al diálogo. Estas protestas tienen un fin, como ya lo manifestamos, tienen un objetivo y es poder generar esos espacios, esos escenarios, y las autoridades deben de estar alertas, no tanto a enfocarse en la protesta social como sí, sino en los fines por las cuales la gente está protestando, y crear estos mecanismos, estos sistemas, hacer uso de las herramientas que ya informamos para poder generar estos diálogos y estos mecanismos de participación donde la gente pueda manifestarse. Otro punto para reflexionar es el respeto a la autoridad, y en este caso hay que hacer un análisis de por qué en los últimos años en Colombia se ha perdido la imagen de la Policía Nacional y de cómo es de importante en este momento recuperar esa imagen desde la institucionalidad con la comunidad y que haya armonía entre las dos partes. Esta reflexión que menciona Sebastián es muy importante, como lo es también reflexionar alrededor del tema de la seguridad nacional, del orden público, de la estabilidad institucional. Hay dos formas de verlo. Por un lado, quienes dicen que todas estas manifestaciones y todo lo que está ocurriendo va a impactar la estabilidad institucional, la seguridad nacional. Y otra forma de verlo es entender que lo que está ocurriendo es una consecuencia de una institucionalidad que tal vez no tiene la suficiente legitimidad, de una seguridad nacional que está socavada y que para poderla recuperar en función del orden público y de la garantía de todos los derechos de todos los colombianos, es necesario atender esas necesidades, esas reclamaciones, esas expectativas que tienen los jóvenes en cuanto a oportunidades, esas inconformidades sobre el empleo, sobre la educación pública y todo lo que hemos escuchado durante estas semanas. Entonces la invitación es a fortalecer nuestras instituciones a partir de la atención oportuna. Así es, ya terminamos este espacio, pero no queremos irnos sin poder nuevamente invitarlos, recomendarles, invitarlos a la reflexión, a la indagación de más información que nos pueda realmente direccionar todo el proceso al diálogo. Y finalmente esa es la recomendación de todos los comités internacionales y organismos internacionales y a todos los medios que están acompañando estas protestas sociales, es llegar al punto donde queremos llegar, y es el diálogo, es poder construir juntos un mejor país, un país basado no en la violencia, sino en el afecto, en realmente querer mejorar y reivindicar todos nuestros derechos que de alguna manera son ciertos, que debemos mejorar y que hay mucho por hacer dentro de las autoridades, el Estado, la comunidad, los líderes, las empresas y todos los organismos que están presentes. Así que ánimo y sigamos. De acuerdo, Cris, esta es una gran oportunidad para el cambio. Todos los procesos de conflictividad, de caos, nos están mostrando que hay algo que no está bien y es una gran oportunidad para el cambio.